Hola, te doy la bienvenida al taller Fonotopo, el espacio sonoro, del programa Diumenges al MUA, del Museo de la Universidad de Alicante. Mi nombre es Carlos y te voy a guiar en este taller. Para este taller no son necesarios conocimientos musicales previos. Puedes hacerlo sea lo que sea que sepas de música. Lo que sí necesitarás es papel, lo que tú quieras para dibujar, lápices, bolis o rotuladores de colores y una casa. Sí, la casa en la que estás ahora mismo mientras ves este vídeo es perfecta. Para este taller vamos a pensar nuestra casa como un gran instrumento musical. Un instrumento enorme capaz de hacer un montón de sonidos distintos. Así que te pregunto, ¿qué sonidos puedes hacer en la cocina de tu casa? ¿Y cómo los harías? Por ejemplo, cogiendo 2 cucharas o 2 tenedores y chocándolos entre sí. O dejando un plato en una mesa. Ese sería otro sonido. ¿Y en tu habitación? ¿Qué sonidos puedes hacer? Seguro que son distintos porque probablemente no tendrás cucharas ni platos en tu habitación. Así que puedes pensar qué sonidos podrías hacer sin salir de tu habitación. Te propongo una primera actividad. Escribir 3 sonidos o formas de hacer sonido que se puede hacer en 3 lugares de tu casa con los elementos que tengas ahí. La cocina, tu habitación y el baño. Cuando lo tengas, puedes continuar con el vídeo. Ahora bien, ¿con esos sonidos se puede hacer música o son solo ruidos? Te voy a hablar de 2 personas que son referentes para esta actividad que estamos realizando. La primera es Luigi Russolo, un italiano que ya en 1913 escribió un libro llamado L'arte dei rumori, el arte del ruido, en el que apuntaba que las orquestas y la música que producían eran aburridas, y diseñó unos instrumentos para generar ruido. Él pensaba que estos instrumentos se podrían introducir en las orquestas para generar más variedad de sonidos. La otra persona es John Cage, compositor y artista sonoro que en 1940 dio un concierto con piano preparado, es decir, un piano al que le había añadido objetos dentro, como cucharas o lápices, para que afectaran al sonido del piano, y que tiene otras composiciones como por ejemplo la que se llama 27 sonidos generados en una cocina, o música de agua, water music, que podéis encontrar por YouTube. Pues igual que estos 2 artistas que hace muchos años ya utilizaban los ruidos para sus composiciones, nosotros vamos a hacer una composición utilizando sonidos que podemos hacer dentro de nuestra casa. Y para nuestra composición vamos a tener que hacer una partitura. No te preocupes si no has hecho una partitura antes, la que vamos a hacer tiene un mecanismo especial. Nuestra partitura se va a parecer a un mapa con instrucciones, o a un tablero de juego, como la oca, el parchís y tantos otros. La partitura va a tener 2 partes. En una vamos a escribir acciones, las maneras que tenemos de hacer un sonido con algo de la casa. Y en la otra parte vamos a dibujar un recorrido en el que en cada punto tengamos que realizar una acción sonora. Voy a poner un ejemplo. En esta imagen solo he pensado en mi habitación y las acciones son golpear en la cama como si fuera un tambor, pasar las páginas de un libro, abrir un cajón y buscar algo en él y volver a cerrarlo, y cerrar la puerta de mi habitación y volverla a abrir. La partitura es lo que tenéis encima, es el recorrido que puedo hacer para generar todos esos sonidos y luego volver a empezar, como si fuera un bucle. En la que tenéis ahora mismo en pantalla, he sustituido lo de escribir las acciones por añadir dibujos. También he cambiado la forma de recorrer la partitura que se puede hacer. La primera acción, arriba del todo, sería hacer sonido con una puerta. Puede ser dándole unos toques con la mano, o cerrarla o abrirla. De ahí puedo elegir 3 caminos. Puedo ir a abrir un grifo, o puedo elegir la siguiente acción que he puesto dibujando una oreja. Eso correspondería a escuchar. La casa siempre está haciendo algún ruido, así que en esa acción dejo de hacer sonidos yo para escuchar lo que hace la casa.
La tercera opción es hacer sonido con 2 cucharas. Y si estoy en esta casilla, puedo ir a una en la que hay una silla y puedo generar un sonido con ella, por ejemplo, arrastrándola. O la última casilla, en la que he dibujado unas huellas de pies haciendo ruido al caminar. Ahora podéis pensar en cuántas habitaciones y cuántas acciones vais a elegir y en qué orden las vais a hacer sonar. Puedes pensar en una partitura para una persona, pero puedes pensarla también para 2 o más personas. Incluso 2 partituras distintas podrían interpretarse a la vez por 2 personas distintas. Cuando la tengas, presta atención a todos los sonidos que aparecen, los que tú haces y los que también se oyen, como el tráfico de la calle, el motor de la nevera. Con todo esto, estará sonando la partitura de tu casa, el espacio sonoro. Podéis enviar las partituras que hagáis a la siguiente dirección de correo: arcoglans@gmail.com. Mi nombre es Carlos y te doy las gracias por asistir a este taller. Un saludo.